Señor, qué oportunidad nos das de escuchar tu evangelio una vez más. Padre, te ruego que las personas que están aquí entre nosotros, que lo han escuchado y han seguido rechazando tu palabra, que se den cuenta de la ofensa que eso representa, que se den cuenta, Señor, de lo que están rechazando, a la perla que es preciosa, a Cristo Jesús mismo, cuando rechazan la invitación que tú nos das en tu palabra. Señor, pero al mismo tiempo te pido que al ver esa invitación que es tan grande, que es libre, que es gratuita, puedan ver que eres clemente y misericordioso. Señor, que si algo se interpone entre ellos y esa oferta, es su propio pecado. Ayúdanos en esta mañana a ver con más claridad el Evangelio y la forma, Padre, en que has querido que se anuncie a toda criatura. Danos gracia para gozarnos en tu palabra, para gozarnos en saber que hemos acudido a esa invitación por tu gracia y que ahora, Señor, podemos participar de la comunión contigo. Obra, Señor, por favor, en esta mañana. Salva, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ir a Lucas, capítulo 14. Evangelio según Lucas, capítulo 14. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 15 al versículo 24. Capítulo 14, versículos 15 al versículo 24. Así dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos, como he dicho, mi propósito al exponer esta parábola va a ser en tratar de demostrar que este es un gran evangelio que se ofrece libre y gratuitamente, sin distinción alguna, a grandes pecadores. Y es interesante que Cristo vaya a presentar esta doctrina y nos vaya a mostrar por estas palabras la libre oferta del evangelio, utilizando una parábola. Hermanos, sabemos que las parábolas pues son estas historias que hacen una comparación, una semejanza entre elementos terrenales y elementos celestiales. Y a menudo pensamos que Cristo estaba enseñando por parábolas para que la gente pudiera entender. Pero la realidad que encontramos en los evangelios
Mateo capítulo 13, por ejemplo, nos dice que lo que Cristo estaba haciendo con las parábolas no era dar o ofrecer una enseñanza sencilla. De hecho, en algún momento sus discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Qué es lo que hacía Cristo con las parábolas? Cristo estaba velando en palabras sencillas o escondiendo los misterios del reino de Dios. Pero había un grupo que tenía la oportunidad de escuchar y de recibir la explicación de esas parábolas. Los discípulos, Cristo les dijo a ellos que para ellos eran esos misterios, que a ellos les había sido concedido el conocer lo que significaban las palabras de Cristo. Y esta mañana, hermanos, y todos los aquí presentes, tenemos la misma oportunidad. Porque Cristo mismo nos da la interpretación de esta parábola. Porque ahora que tenemos los evangelios y las cartas, una vez que tenemos el Nuevo Testamento completo, estamos en la mejor posición de entender a qué se refería Cristo con esta parábola de una gran cena. Al mismo tiempo, esas parábolas nos sirven como escaleras al cielo. Sí, son palabras sencillas, se trataba de cosas cotidianas, pero entendiéndolas con la revelación que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, podemos ascender, por así decirlo, y encontrar el significado de ellas. Así que mi estructura, hermanos, en este mensaje va a seguir la estructura de la parábola. Encontramos tres cosas aquí. Tenemos una invitación, en primer lugar. Tenemos las excusas que presentan los convidados, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos la reacción, la respuesta del padre de familia en la parábola. Así que lo que voy a hacer es detenerme en cada una de esas cosas. Pensar primero en cuál sería el impacto para la audiencia de Jesús en ese momento. Y después reflexionar en qué verdad espiritual nos enseña esa parte de la parábola. Número 1, la invitación. Número 2, las excusas. Y número 3, la reacción del padre de familia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, tenemos que pensar, ¿dónde estaba Jesús? Lucas capítulo 14, versículo 1 nos dice esto. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Quiénes son estos? Los fariseos. Jesús había sido invitado por un gobernante, alguien que tenía autoridad, que era fariseo, que pertenecía a ese grupo. Y en medio de esa cena, Lucas nos dice que Jesús sanó a un hidrópico. Es lo primero que encontramos en este capítulo. El Señor les da una lección en ese momento. Después nos dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. El Señor vio algo, entendió alguna actitud del corazón de estas personas y les da una parábola. ¿Qué es lo que resume esa parábola? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué actitud vio el Señor en estas personas? Pues orgullo, podemos deducir, soberbia, querían ser vistos. Y nos dice el versículo 12, dijo también al que le había convidado, le empezó a enseñar a él. Le enseña a los convidados, le enseña al anfitrión de esta cena, al gobernante que era fariseo. Le dice que invite a los menospreciados, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y entonces será bienaventurado, será recompensado. Y luego llegamos al versículo 15. Uno de los que estaba oyendo estas cosas que el Señor había dicho, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hermanos, si Jesús estaba dirigiéndose al corazón de estos fariseos, y lo que detecta en su corazón es cosas como orgullo, ¿qué podemos pensar que tenía ese hombre en su corazón? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Probablemente ese hombre estaba pensando, yo voy a estar ahí.
Y todos los que estamos aquí reunidos en esta casa, vamos a estar en el reino de Dios. Así como estamos gustando de esta cena ahorita, así vamos a comer de ese pan. ¿Por qué dice esto? El hombre probablemente estaba pensando en el banquete celestial, algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, brevemente Isaías 25. Isaías capítulo 25. Versículo 6. Isaías 25:6 nos dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, una de las formas en que el Antiguo Testamento presenta el reino de Dios es como un banquete en el que su pueblo tiene comunión con Él, un banquete en el que por fin puede alegrarse de manera eterna, un banquete en el que, gozando de Él, ya no hay más muerte ni más maldición. Probablemente este fariseo pensaba que estaría allí. Pero de nueva cuenta, hermanos, Jesús va a decir algo que se dirige otra vez al corazón de estos fariseos. Y sus palabras van a atacar la falsa seguridad que ellos tenían. Una seguridad que había venido principalmente por dos cosas. Una, por su linaje. Ellos se jactaban en ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando ellos empiezan a decir: nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación, y quieren acusar al Señor Jesucristo? Se jactaban. Ellos sabían las promesas que Dios le había dado a Abraham, pero ellos no entendían que la forma en que uno participa de esa promesa es solo por medio de la fe, aparte de las obras. Una fe sin obras, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Y en segundo lugar, eso era lo que les estorbaba a ellos: las obras. Eran religiosos, eran hombres externamente devotos, hombres que habían dedicado su vida, su tiempo, hacían oraciones, lo encontramos en Mateo capítulo 6, hacían oraciones en público, daban ofrendas, pero lo hacían con un corazón pecaminoso, querían ser vistos de los hombres, ayunaban probablemente 2 veces a la semana, como Jesús dice en Lucas capítulo 18, en otra parábola. Eran hombres, hermanos, que se habían dedicado al estudio de la Escritura. Pero aunque la habían leído y aunque tenían una práctica religiosa, el Señor va a exponer cuál era su problema. Así que empezamos con esta parábola. Y lo primero que encontramos es la invitación. Vean el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Qué implica hacer una gran cena? Se necesita dinero, se necesita preparación. La palabra que tenemos aquí no es solamente una cena, tenemos un adjetivo, hay una gran cena. Y este, hermanos, era uno de los eventos más importantes en la sociedad judía. Si viviéramos, que no es el caso de nuestra ciudad, pero tal vez es el caso de alguno de ustedes, si viviéramos, hubiéramos vivido en algún pueblo o en alguna sociedad en donde la actividad primaria es la agricultura y la ganadería, pues no hay muchas cosas para entretenerse. Y un banquete, una fiesta como esta, sería una ocasión especial a la que todos nos gustaría asistir. Y yo me acuerdo, hermanos, de alguien que me contaba que
por allá de los años 50, 60, en los ranchos se anunciaba desde la radio las fiestas que iba a haber en el pueblo. Y por supuesto, cuando era una boda o una fiesta grande y la persona tenía dinero, pues se invitaba a todos los que formaban parte del pueblo. Y las personas con gusto, con alegría, iban a asistir. Pues lo mismo debemos pensar de este banquete. Sería un momento de diversión, sería algo gratuito, ellos no tendrían que poner nada. Pero además el texto nos dice que este hombre convidó a muchos. Era un banquete pensado en grande. La invitación se consideraría un honor. Los preparativos ya estaban listos y encontramos una primera invitación. Sabemos, hermanos, por la historia que los judíos iban a hacer dos invitaciones. En primer lugar, le iban a decir al invitado: amigo, estás invitado a esta fiesta. Y en segundo lugar, o la segunda invitación, iba a ser el llamado. La persona o el heraldo, el siervo, iba a salir e iba a decir: amigos, por favor vengan, la fiesta ya está lista. E iba a buscar a todos los invitados. Eso es lo que encontramos en el texto. La primera invitación la tenemos en el versículo 16, cuando se nos dice: y convidó a muchos. Y en segundo lugar, la hora de la convocación, en el versículo 17, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Piensen en esa ocasión, hermanos. Ya están listos los animales, es una comida gratuita, va a haber alegría. Y Jesús nos va a decir algo después que sería extraño para los fariseos. Las personas iban a comenzar a excusarse. Solo faltaban los invitados, no tenían que agregar nada. La invitación dice: vengan, que ya todo está preparado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pasamos de esos elementos terrenales a las verdades celestiales que esta parábola nos comunica? En primer lugar, hermanos, vemos la misericordia de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Es Dios el que está haciendo una invitación. Piensen en eso. Dios mismo invitando a los hombres. Cuando Adán y Eva fueron expulsados en el huerto, y lo menos que esperaríamos después de ese momento es una invitación. Había un ángel en la entrada para cuidar que ellos no volvieran a pasar al huerto del Edén. ¿Y no es cierto que deberíamos esperar lo contrario? Encontrar el disgusto infinito de Dios. Y en el Evangelio vemos, sin embargo, una invitación. Que Dios está haciendo una invitación. ¿Y a dónde van a ir los convidados? A la gloria, al reino de Dios. Es una invitación que es inmerecida. Debemos reconocer primero eso, hermanos. Así como veremos con más énfasis en un momento cuando pensemos en quiénes eran los invitados, cuando los otros rechazaron la invitación y comenzaron a excusarse. Pero pensemos en esto, es una invitación inmerecida. Hemos pecado contra Dios y Él nos invita a tener comunión con Él. Además, esto nos hace ver los recursos infinitos que Dios tiene como para ofrecer una gran cena, un gran banquete. ¿Por qué será que desde el Antiguo Testamento Dios nos presenta esta imagen de la comunión con Él como un banquete? Porque somos seres humanos, porque somos criaturas, porque ¿para qué utilizamos la comida? Es cierto, la necesitamos para sobrevivir, pero también la utilizamos para celebrar, para alegrarnos. Y creo que en México entendemos muy bien eso, ¿no es así, hermanos? En el Antiguo Testamento encontramos a menudo en las celebraciones de los pactos, en las teofanías, cuando hay una manifestación de la presencia de Dios, que hay de por medio una comida.
Dios se aparece a Abraham. ¿Y qué es lo que piensa primero en hacer Abraham? Una comida, celebrar con él. Moisés estuvo junto con los ancianos, delante de la presencia de Dios en el monte. ¿Y qué hicieron? Comieron juntos. Y así podríamos seguir hasta llegar al Nuevo Testamento. Porque ¿qué hicieron los discípulos con el Señor? Comieron juntos. La última cena en el aposento alto. La comida, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está relacionada con la comunión. ¿Y qué es Dios como para ofrecer una gran cena? Un Dios que existe por sí mismo, un Dios que no tiene necesidad alguna, un Dios que no es servido por manos humanas, el Dios que nos ha dado la vida, que nos da el aliento, que sostiene todas las cosas. Pensemos en su poder, pensemos en su gracia, pensemos en su amor. ¿Qué recursos tiene Él como para ofrecer una gran cena? Los recursos de su deidad, la plenitud de lo que Él es, de sus atributos. Un Dios que es beato, que es bienaventurado, que quiere que participemos de su gozo perfecto. Esta es una gran cena que no puede compararse con nada, porque el anfitrión en esa cena, la cena del reino de Dios, es Dios mismo. Pensemos ahora también que esta es una invitación que no hace acepción de personas. ¿Quiénes son los invitados? Cuando el Evangelio sale por el mundo, ¿quiénes están siendo invitados? Todos, todos. Y voy a insistir en esto, porque sé que cuando predicamos el Evangelio, el pecador dice en su corazón, esto no es para mí. Esto no es para mí. Pero la invitación que vamos a encontrar aquí se ofrece a todos. Y es la manera en que Cristo ha ordenado en que prediquemos el Evangelio. Es una invitación que se ofrece de manera gratuita. El mensaje dice, vengan que ya todo está preparado. Hermanos, esto nos recuerda que en esa invitación que encontramos en el Evangelio no tenemos que traer nada. En otras palabras, esto no es una comida de traje. El único que puede proveer esa gran cena es Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente responder a la invitación, decir, Señor, tú eres glorioso y esta sí que va a ser una gran cena. ¿Cómo podemos pensar que ya todo está preparado? Pensémoslo así. Pensemos en la Trinidad. El Padre ha enviado a su Hijo. Y al recordar eso, tenemos que recordar el amor del Padre. Algo que estábamos viendo en Juan. Que en esto se ha mostrado el amor, en que Dios envió a su Hijo. Estos son los preparativos de la gran cena, hermanos. ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho? En una vida perfecta, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha entregado su vida hasta la muerte como un sacrificio para con Dios el Padre. Por el poder del Espíritu, capacitado también con la plenitud que hay en el Espíritu Santo, logró esta obra. Resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y nos dijo que enviaría el Espíritu de la promesa. Es la tercera parte de este preparativo. El Señor envió al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo ahora? Toma estas palabras, la palabra del Evangelio, y la aplica a los corazones. ¿A quiénes habla el Espíritu Santo por medio del Evangelio? Es cierto que hay un llamado que es eficaz, hay un llamado que todo aquel que lo recibe va a responder y va a recibir vida. Pero debemos decir esto también, que el llamado es general. Y como Esteban dijo en su sermón, cuando fue martirizado, las personas resisten al Espíritu Santo. Cuando alguien
se sienta a escuchar la predicación y oye la invitación del Evangelio y rechaza el llamado, está rechazando la voz del Espíritu Santo que le está diciendo, ven, está siendo llamado, ven. Esto nos recuerda además la suficiencia de la obra de Cristo. Todo está preparado. Es cierto, muchos escuchan esta invitación, muchos escuchan ese llamado, y a Dios le place aún repetirlo varias veces. Así como ocurriría en ese día que habían sido llamados en una primera invitación y después a la hora de la cena iban a ser convocados, así ahora. Y pregunto, ¿cuántas veces habrás escuchado el Evangelio? ¿Cuántas invitaciones no has recibido desde este púlpito como para acercarte a Cristo? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a ver las excusas. Pero quiero que escuchen algunas invitaciones, porque esto es algo que es claro en toda la Escritura. Isaías 45:22 nos dice esto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 55 nos dice esto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Nos dice más adelante el texto, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano. Hermanos, la oferta libre se predica en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo encontramos también esto. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7:37 nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De las pocas palabras que tenemos en los evangelios, que incluyen un momento en el que Jesús levantó la voz fuerte. De hecho, el ministerio de nuestro Señor no fue conocido por eso, por estar levantando la voz mucho o alborotando a las multitudes. Pero hay momentos en los que Jesús habló y el texto nos dice que levantó aún más la voz. Lo hizo en esa ocasión para hacer esta clase de invitaciones. Apocalipsis 22:17 nos dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Vayamos ahora a las excusas. El versículo 18 nos dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ya con eso los fariseos dirían, ¿quién se excusaría de un banquete como ese? ¿Quién rechazaría una invitación que sería considerada como un honor, gratuita, libre? Seguro pensarían, ¿qué clase de excusas van a ser esas? Y vean esto, hermanos. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Vamos a tratar de tomar con seriedad esa excusa. Ok, compró la hacienda, un terreno. Pero cuando alguien compra un terreno, ¿no va a verlo antes? ¿No se asegura de la propiedad que está comprando? ¿No sería ilógico que alguien diga, pues compré un terreno, pero no lo he visto ni en foto? Era una locura, hermanos. Y además, ¿a dónde se iba a ir la hacienda? Iba a seguir allí. ¿Por qué no aceptar la invitación, ir al banquete y después ir a la hacienda? Vamos a la segunda excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Que a propósito, comprar 5 yuntas de bueyes, para hacer eso se necesitaba mucho dinero. Te ruego que me excuses. De nueva cuenta, los bueyes no se iban a ir a ningún lado. Si la persona había comprado 5 yuntas, seguramente tenía mucho
ganado además de ese? Y por último, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Algo que en la mente de los fariseos resonaría más fuerte, porque los fariseos veían con desprecio a la mujer. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Nos está presentando unas excusas que parecen una burla. Que alguien diría, escuchando esas excusas, es una locura. Eso ni siquiera es una excusa válida. ¿Qué nos enseña esto si pasamos otra vez al terreno celestial, a las verdades celestiales que esta parábola comunica? Cristo está implicando que las excusas de los fariseos eran absurdas y ofensivas. ¿Por qué serían ofensivas? Piensen primero en la parábola. Imagínense al señor de la casa recibiendo esa respuesta. ¿Cómo? ¿Que una hacienda? ¿Que unas yuntas de bueyes? ¿Que se acaban de casar? ¿Y están despreciando mi gran banquete? Así eran las excusas de los fariseos. Y creo que está implícito aquí, por el contexto, el orgullo, la gloria de los hombres que se interponía entre la salvación y las almas de estos fariseos. Hasta hoy, hermanos, podemos decir, los pecadores siguen presentando excusas parecidas. Excusas que son absurdas, excusas que son ofensivas. Pensemos en lo que los pecadores eligen, porque creo que esta parábola ilustra lo que las personas escogen en lugar de recibir esta invitación. Tenemos posesiones temporales. Alguien puede decir, no, pero yo he entendido que el que cree en Cristo debe renunciar a la avaricia y al amor por el dinero. Y yo no puedo hacer eso. Te ruego que me excuses. ¿O qué tal, hermanos? El amor desmedido y desordenado por las relaciones humanas, por relaciones ilícitas. ¿Qué tal en nuestro país? Oye, pero yo sé el costo que esto implica, que si recibo el evangelio que me estás predicando, voy a tener que arrojar los ídolos a los que me enseñó a adorar mi madre, la familia. ¿Y no fue esa una de las cosas de las que Cristo habló más? Cristo habló mucho acerca del dinero. Cristo habló también mucho acerca de las relaciones humanas, porque el Señor sabía que esas son de las cosas que más se interponen para la salvación de las almas. No necesariamente los grandes pecados. En muchas vidas no es así. No son los grandes pecados, sino una atención desmedida, un amor desordenado por cosas que son lícitas. ¿Qué tal, hermanos, en nuestra generación? El entretenimiento. El entretenimiento. El otro día que estaba en las filas de vacunación en el evangelismo, me impresionó ver a los jóvenes que estaban en sus celulares, que ya ni siquiera hablan con las personas que están alrededor. Y hermanos, sus conversaciones versan siempre del entretenimiento. La nueva serie, la nueva película, el nuevo videojuego. Es impresionante pensar que las almas se pueden perder por cosas como esas. Y puede ser el caso de algunos de los que están aquí. Tal vez no tienen grandes pecados, tal vez no están escondiendo una relación de adulterio, pero en su corazón tienen una atención excesiva, desmedida, desordenada, un amor por las cosas de este mundo, por el entretenimiento, por la familia, que les impide acercarse a Cristo. Que en lugar de recibir esta invitación y decir, yo quiero ser el primero en estar en esa fiesta, dicen, no, yo escojo mi mundo, mi manera, mi voluntad. J.C. Ryle lo dijo así:
cito, lo que echa a perder las almas de muchos hombres no es tanto el quebrantamiento franco de la ley de Dios, sino una excesiva atención a las cosas legítimas e inocentes. Si pusieras en una balanza las cosas más preciadas en tu vida en este momento y esta gran oferta, que es libre, que es gratuita, que se trata de la comunión con Dios, que a propósito es eterna, ¿en qué lugar quedarían tus posesiones? La relación que más aprecias, lo que más te entretenga o te divierta en esta vida. No me respondas, piénsalo, ponlo en una balanza. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ponlo en una balanza y piensa. La oferta de Cristo por un lado, tus amores, tus deseos, tus placeres por el otro. Y piensa, ¿qué es más importante? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es lo que va a permanecer entre esas dos opciones? ¿Qué es lo que encontramos después? Lógicamente, un padre de familia, un anfitrión que está enojado. Vean el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo. Es razonable su enojo. Yo diría, es necesario incluso. ¿Qué ofensa sería esa? Rechazar la mayor oportunidad de tener un convivio en una sociedad como lo era Israel, por escoger cosas que serían irracionales, ilógicas. ¿Y qué es lo que manda hacer el padre de familia? El padre quería que su banquete se llenara y él llama a los más menospreciados. Fíjense cómo le dice al siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué banquete sería ese? Esos iban a ser ahora los invitados de honor, porque los primeros invitados habían rechazado la oferta. Y dijo el Señor al siervo: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos aquí el desagrado de Dios cuando las personas rechazan esta oferta. Y esto es lo peligroso de seguir escuchando una y otra vez el Evangelio. Te puedes dar cuenta que si mueres rechazando el Evangelio, sería mejor que hubieras nacido en un pueblo de caníbales, sin haber escuchado jamás el Evangelio, que a rechazar tantas veces la invitación. ¿Te das cuenta lo que eso implica? ¿Te das cuenta lo que implica el venir a la reunión y sentarte a escuchar la predicación? Tal vez puedes tratar eso como algo ligero. Tal vez tú digas, pues voy a ir, al cabo no tengo nada que hacer. Pero Dios no lo trata así. Él se toma en serio cada una de las ocasiones en que escuchas la invitación del Evangelio, en las que Él te dice, ven, ya todo está preparado. Esto nos recuerda además que la oferta se extiende a los más viles y menospreciados. Piensen en eso: cojos, mancos, pobres, ciegos. ¿Por qué le dice el Señor que iba a tener que forzar a entrarlos? Porque no iban a querer ir a la fiesta. Iban a decir, no, ¿cómo me voy a poder parar allí? ¿Qué no ves mi condición? ¿Qué no me puedes ver? ¿No ves la condición en la que estoy? Me voy a avergonzar, todos se me van a quedar viendo allí. No tengo traje para ir allí, estoy enfermo, me tratan como un inmundo, tengo que vivir incluso a las afueras de la ciudad porque nadie me recibe, nadie se compadece de mí.
¿Y qué diría el siervo? Deja tus excusas. Has sido invitado y he venido para forzarte. Hermanos, esto nos recuerda varias cosas. La forma en que Dios nos ha traído. Porque si podemos identificarnos con alguien en este pasaje, es con estas personas. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Una manera de describir la condición en la que estábamos, muertos en nuestros pecados, rechazando las invitaciones. Y el Señor nos ha traído a su cena. Pero al mismo tiempo esto nos recuerda la fuerza con la que tenemos que predicar este evangelio. Aun cuando los pecadores se rehúsan, sabemos que se van a rehusar, sabemos que van a presentar excusas. Pero como cristianos, ¿cuál es nuestra tarea? Por la ayuda de Dios, o con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, tratar de derribar esas excusas y decir que no te das cuenta de la invitación que Dios te está haciendo. ¿Qué no te das cuenta que puedes acudir a Él libre y gratuitamente? ¿Qué no te das cuenta que la Escritura dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Está tan cerca y vas a despreciarlo con tus excusas malas, falsas, irracionales. Hermanos, en un sentido tenemos que forzar a entrar a las personas. En un sentido. Pero el siervo dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué nos recuerda eso? ¿O qué nos dice? Que la oferta del Evangelio sigue hasta el día de hoy. Que aún hay lugar. Que los pecadores todavía pueden entrar. Que la oportunidad sigue abierta, que las puertas del reino de Dios están abiertas, como ocurrió en el tiempo de Cristo, para los publicanos y las prostitutas, aquellos que se humillan delante de Dios, que reconocen su pecado. Pero al mismo tiempo esto nos dice que va a haber un momento en el que el lugar se termine, en el que ya no se va a ofrecer el Evangelio. Eso puede ser en la segunda venida, si Cristo regresa en nuestra generación, o eso puede ser al final de tu vida, si mueres antes de que el Señor regrese. En el que un momento en el que ya no va a haber ninguna oferta. Que te quede bien en claro esto, después de la muerte ya no hay más oportunidad. Tú estás escuchando la invitación ahora. Y este es el momento para responder. Pero Cristo, hermanos, al final, termina la parábola de una manera inusual. Él dice, versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Piensen en eso, porque os digo. En el flujo de la narración que tenemos aquí, todos pensaríamos que es el Señor o el padre de familia el que está diciendo estas palabras. Y lo es. Pero Cristo decía en los evangelios, porque os digo, en ciertos momentos cuando quería enseñarle a las personas algo. Vean, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 24. Lucas 4, 24. Él dice en la sinagoga y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor utiliza esa frase cuando va a enseñar algo. Vean Lucas 19, 26. Lucas 19, 26. Al final de otra parábola, Él dice, pues yo os digo, y nos da el resumen de lo que está enseñando esa parábola. Vean Lucas 21, 32. De cierto os
digo. Y hay más ejemplos como esos. Pero este es el punto, hermanos. Jesús está tomando la historia y este es el giro que le está dando. Cuando Él nos dice, porque os digo, nos prepara con esa frase para anunciarnos que el anfitrión de esa cena es Él. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará, y un pronombre personal aquí, o posesivo, mi cena. Esta es la cena de Cristo. Esta gran cena para grandes pecadores es lo que Cristo ofrece en el Evangelio. ¿Y qué dirían los fariseos al escuchar esa parte? Entenderían que las excusas se están refiriendo a ellos, porque ellos no querían recibir al Señor Jesús. Pero pensemos ahora en esto, que la invitación no nos asegura nada. Podemos escucharla, podemos oírla muchas veces, pero eso no nos garantiza nada. Podemos decir que estamos de acuerdo con esa invitación y aún no recibirla. Así lo hicieron estos hombres. En la primera invitación dijeron, vamos a ir a la fiesta. Y en el momento, en la hora de la cena, dijeron no, siempre no. ¿Qué debería provocar esto? Que te asegures de responder a esta invitación. ¿Cómo respondemos? Con arrepentimiento y fe, de la manera en que Dios nos ha mandado. En segundo lugar, esto nos hace ver el horror de no gustar la cena de Cristo. Porque ¿qué es lo que significa el no gustar su cena? No solo es que alguien queda privado de gozar en este banquete en la presencia de Dios, que de por sí ese ya es un castigo horrendo e infinito, pero además de eso, estoy hablando del infierno. Además de la parte negativa o la parte privativa, lo que no va a recibir el pecador, se agrega un castigo positivo. Hay un elemento agregado. El infierno no es como muchos piensan, en el que uno solamente escoge otro lugar y va a poder estar tranquilo. Despreciar la invitación al Evangelio es escoger el gustar la ira de Dios. Y eso no es algo pequeño. Cristo dice que si rehusamos esta invitación, aunque hayamos sido convidados, aunque hayamos tenido la oportunidad, no gustaremos su cena. Algo que será irreversible. Pero ¿por qué has de estar allí? Quiero insistir en esto, porque el texto dice, vengan, que ya todo está preparado. Yo sé que en tu corazón puede haber excusas en este momento. Sé que Satanás te ha susurrado al oído y te dice cosas como ya es demasiado tarde para ti, no hay oportunidad para ti, este pecado te tendrá atado por siempre, no hay manera en que cambie tu condición. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Que estás invitado. Cristo es el que hace ese llamado. Si la cena es de Cristo, ¿de quién es el llamado? Vengan, que ya todo está preparado. Pues del Cordero de Dios. Y quiero decirte también que tengas cuidado. Muchos de los que están aquí, de los que no son creyentes y están aquí, ya han escuchado, quizás decenas, quizás cientos de veces el mismo mensaje. ¿Qué es lo que pasa cuando rechazamos la invitación? Incurrimos en el desagrado de Dios, seguimos acumulando ira, enojo. Y puede llegar un momento en el que sea demasiado tarde.
Pero además, quiero decir, para los que ya son creyentes, hay algunas aplicaciones que podemos encontrar aquí. La oferta del Evangelio nos enseña no solo la manera en que Dios nos ha recibido cuando éramos pecadores, sino que también nos habla de la forma en que ahora somos recibidos cuando somos sus hijos. Esto es a lo que quiero llegar, hermano, hermana. Si Dios nos ha recibido siendo pecadores, ¿cómo nos va a recibir ahora? ¿Qué entrada tendremos? ¿Qué oportunidad? ¿Qué banquetes tan suculentos de gracia y de gloria? Ahora que somos sus hijos. Y con esto quiero decir, no tenemos por qué dudar de la misericordia y la clemencia de nuestro Dios. Si ofrecemos el Evangelio de una manera que es libre y gratuita, como Cristo lo presenta, debemos apropiarlo de la misma forma, libre y gratuitamente, todos los días. Porque esta oferta sigue siendo una realidad para el creyente. Cuando caemos en pecado, tenemos que recordar otra vez, Señor, tú eres el que me ha llamado. Señor, tú me has forzado a entrar a esta cena en la que puedo gustar ahora de la comunión contigo. No tengo por qué pensar que me dejarás atrás o que me harás a un lado. ¿No es cierto, hermanos, que a veces podemos ofrecer con más misericordia el Evangelio, nuestras palabras, de la manera en que nosotros lo apropiamos? Además, debemos ser cuidadosos de entender, o para entender, la forma en que tenemos que ofrecer el Evangelio. ¿Quiénes van a ser convertidos? No lo sabemos. ¿Dónde están los escogidos de Dios? No lo sabemos. ¿Los escogidos de Dios pueden presentar una excusa tras otra? Sí, hasta el momento en que Dios se sobrepone a su rebelión. No hay manera. No podemos tener ningún indicio hasta que el Señor salva a una persona. ¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio de forma gratuita. Hermanos, que cuando prediquemos, las personas puedan sentir envidia y decir, oye, si es cierto, mis excusas son tontas. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero de la comida que tú has probado. Yo quiero conocer al Señor con el que tú gustas de la cena, como un anticipo los domingos, cuando te pones de pie para celebrar el sacramento. Debemos ser cuidadosos. Y digo esto, hermanos, porque podemos caer en un extremo. A lo mejor cuando estábamos en el arminianismo, en una mala doctrina, predicábamos mal el Evangelio. Tal vez decíamos bien la oferta, pero decíamos cosas que no debíamos de decir. Como que Cristo murió en particular por todas las personas del mundo. Pero podemos caer en el otro extremo y presentar el Evangelio de una manera en la que el pecador piensa que no nos estamos dirigiendo a él. Amigo, esta invitación es personal. Ponle tu nombre, ven, llena el espacio con tu nombre, que ya todo está preparado. Tan personal que si rechazas esa invitación, el castigo que Cristo va a traer va a ser personal de la misma manera. Así que te ruego, toma estas palabras a pecho, tómalas en serio, piensa en la invitación de Cristo, piensa en lo que Él ofrece. Y pon en una balanza, repito, lo que tienes o las cosas con las que puedes terminar en este mundo cuando llegue la hora de tu muerte. Y piensa, ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que durará por siempre?
Que el Señor nos ayude, hermanos, a predicar este evangelio, a ofrecerlo gratuitamente, que Dios nos capacite para hablar de tal manera como hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, que muchos fueron salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has extendido tu invitación a nosotros, que somos pecadores. Señor, gracias porque nos has recibido por tu misericordia, por tu gracia, que has entregado a tu Hijo por nosotros. Nos gozamos en esta mañana al recordar esa realidad. Y esperamos, Señor, el día en que podamos sentarnos contigo, como tú lo prometiste a tus apóstoles, que ya no beberías más de esa copa hasta que la bebieran juntos en el reino de Dios. Ayúdanos a esperar ese día, a prepararnos para ese día, a guardar nuestras vidas en pureza y a predicar el evangelio. Señor, danos gracia para anunciar esta noticia, para anunciar este mensaje. Te pido una vez más por los que están aquí y no te han conocido, Señor, que puedan ver que tú mismo les ofreces este evangelio. Y te ruego, Padre, que los salves. Obra, Señor, sigue obrando en esta iglesia. Permítenos ver tus maravillas y alabarte, Señor, cuando sigues salvando a los que nos rodean. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.